nombre es José Gabriel Jaimes Fernández. En esta parte voy a hablar sobre la fase 3. En esta fase está comprendida de unos resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones con relación a todo el trabajo desarrollado. Voy a dar inicio a este ejercicio. Bueno, después de la descomposición del texto se realizó la enumeración y aquí se empleó la frecuencia, la cual permitió en esta investigación identificar el orden de la categoría, así como identificar la categoría más significativa o menos significativa debido a la regularidad cuantitativa de aparición que se presenta a continuación. Aquí aparece en la tabla 6. Entonces, en la pregunta tenemos qué tiempo de experiencia tiene como docente de básica primaria. Y entre las categorías pues está entre 22 años y 18 años de experiencia. En la 2, dentro de su quehacer docente, ¿qué experiencias ha tenido con estudiantes con necesidades educativas especiales? En esta categoría nos aparece el Down, autismo, parálisis cerebral y hiperactividad. La tercera pregunta: en la institución educativa donde usted labora, ¿qué procesos de inclusión educativa se han llevado a cabo con estudiantes que presentan discapacidad? Hablan acerca de que no se han realizado esos procesos de inclusión y se tratan a través del aula de apoyo, a través de la psicología. ¿Qué conocimiento tiene el término LSC? No tienen conocimiento algunos, otros sí lo conocen. ¿Cómo cree que una persona con discapacidad auditiva adquiere el conocimiento? Entonces, adquiere el conocimiento con el lenguaje de señas y a través del cuerpo. ¿Qué acercamiento ha tenido con la lengua de señas colombiana? Muy poco. Capacitación con alguno de los compañeros. ¿Qué sugerencias daría la estructura curricular de la institución para fortalecer la comunicación entre estudiantes con discapacidad auditiva? Capacitación constante, capacitación de los docentes, conocimiento del lenguaje de señas. Esto entre las categorías. ¿Qué ventajas tiene apropiarse de la lengua de señas colombianas para su ejercicio docente? Incluir a estudiantes con discapacidad auditiva para poder aumentar los conocimientos del profesorado. En caso de tener un estudiante con discapacidad auditiva en su aula regular, ¿qué estrategia de comunicación utilizaría? Imágenes, aprendizaje de palabras para que lean los labios, herramientas tecnológicas y lengua de señas. ¿Cómo considera que se da el aprendizaje en estudiantes con discapacidad auditiva desde el área que usted maneja? Los maestros hablan acerca de que el problema es la falta de capacitación docente. ¿Cómo cree que se da el proceso de socialización entre un estudiante con discapacidad auditiva y sus compañeros oyentes en el acompañamiento de los otros compañeros? Es la interacción social que puede tener este niño que tenga esta discapacidad auditiva. ¿Qué tan pertinente cree usted que es admitir a un estudiante con limitaciones auditivas en la institución? Es muy pertinente, es bueno que los niños socialicen con estudiantes con estas características. ¿Qué relevancia toman las TIC frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje con estudiantes con discapacidad auditiva? Es muy conveniente, sobre todo lo visual. ¿Qué herramientas tecnológicas dentro de la institución educativa tendría usted en cuenta para llevar a cabo dichos procesos? Están los televisores, videoin, Tomic, que hace referencia a las pizarras digitales que tenemos en la institución, computadores y el servicio de internet. ¿Cuál sería el aporte del área específica a los procesos académicos de estudiantes con discapacidad auditiva? Imágenes para trabajar y comprender otras culturas e idiomas, videos, un blog, comunicación, ser más lúdicos, muy poco aporte en algunos de los maestros. Nota: la pregunta 15 no tuvo respuestas coincidentes superiores al 40%, por lo que se contemplaron todas las respuestas. Frente a las habilidades y destrezas de los docentes de básica primaria en el lenguaje inicial de señas colombianas, se resalta lo siguiente. Teniendo en cuenta la información suministrada a través de la entrevista, se resalta lo siguiente: que no se tiene apatía en la inclusión de nueva información y formas diferentes de comunicarnos, donde pensar en un aprendizaje kinestésico, que consiste en un método de enseñanza centrado en la sensación y movimientos del propio cuerpo en apoyo al desarrollo del aprendizaje de la lengua de señas.
Es por ello que se concluye que los docentes no cuentan con habilidades y destrezas con relación a la lengua de señas colombiana, ya que en un 60% de los maestros no sabe de qué se trata o tiene acercamiento esporádico de este tema, y además ese 40% de los docentes poco se había interesado por este campo de la lengua de señas colombiana, donde expresan ocasionalmente temor a enfrentar este tipo de población con limitación auditiva. Y aunque el pensar en enfrentarse a un contexto con estas características, se intentaría ofrecer una educación inclusiva con calidad y equitativa. Estos resultados fueron la base del diseño de la estrategia metodológica mediación con TIC como apoyo en el aprendizaje inicial de la lengua de señas colombiana en los docentes de básica primaria. Teniendo presente en la estrategia metodológica es un grupo de procedimiento por medio de objetivos claros determinados en el aprendizaje a través de la selección, coordinación e implementación de habilidades en un campo de conocimiento, la adquisición y la asimilación de nueva información mediada por técnica que contribuya a generar aprendizaje. Por consiguiente, para alcanzar y definir estrategias metodológicas para la enseñanza básica de la lengua de señas colombianas, es necesario poner en marcha la secuencialidad de sus acciones integradas por permitir un proceso de formación continuo y progresivo. Para tal fin se ha presentado la incorporación del REAS comprensibles que exijan un nivel básico de conocimientos tecnológicos y manejo de comunicación. En esta tabla tenemos el diseño de la estrategia metodológica. Este título de esta estrategia se llama Las manos que hablan. Está comprendida por unos propósitos en las áreas de matemáticas, humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y educación física. Conocer las reglas léxicas del lenguaje de señas, similares vocabulario. Tenemos unos objetivos específicos, algunos contenidos, criterios de evaluación que se tienen en cuenta, las competencias básicas que se pretenden desarrollar están resaltadas en esta estrategia. Tenemos una secuencia didáctica que se desarrolló a fin de poder hacer un buen desarrollo de esta estrategia metodológica. Tenemos unas estrategias didácticas, también los recursos que se tuvieron en cuenta y algunos recursos digitales como algo complementario para poder apoyar. Por ejemplo, tenemos aplicativos que se descargan en los teléfonos celulares. Estos aplicativos nos permiten de alguna manera seguir fortaleciendo todo este proceso en el aprendizaje de la lengua de señas, teniendo en cuenta que algunas de las señas que se aprenden hacen parte también de la parte coyuntural. Entonces, por ejemplo, en Antioquia tenemos unas señas y en Cundinamarca de la misma manera tenemos unas señas que de alguna manera se representan de formas diferentes, pero es algo muy esporádico. Como tal, las letras se trabajan de la misma manera y se trabaja mucho el deletreo. Entonces, esto ha permitido que a través de esta estrategia metodológica se fortalezcan los procesos de atención, porque para poder desarrollar en cierta manera estas capacidades desde la lengua de señas, es importante estar muy atentos, estar muy pendientes de todo lo que se desarrolla. Vamos a pasar a mirar las conclusiones. La investigación realizada permite concluir en los siguientes puntos. Tras el análisis de la información recolectada a partir de la aplicación de la estrategia metodológica, podemos concluir que las tecnologías de la información y la comunicación benefician significativamente el aprendizaje de la lengua de señas colombiana a los docentes, permitiendo así mayor dominio sobre estas herramientas tecnológicas, apoyando los procesos académicos que se desarrollan al interior del plantel. Es importante aclarar que el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del plantel es mínimo, ya que los docentes solo hacen uso de herramientas como televisores y ocasionalmente un videobit. Por ello es importante que ellos usen recursos educativos digitales abiertos como el HIT, traductor de lengua de señas, aplicativo en Incluseñas y las APP como Hablemos Lengua de Señas en apoyo a los procesos de enseñanza e inclusión, permitiendo potencializar las competencias básicas en la población con discapacidad auditiva. A partir de la aplicación de la estrategia metodológica, Manitas Hablando, se puede afirmar que los docentes generaron la capacidad y seguridad a partir de la apropiación de herramientas TIC, con la posibilidad del aprendizaje inicial de la lengua de señas. Este proyecto de investigación sirve de apoyo para otros profesionales a nivel local, nacional e internacional,
como un antecedente a una estrategia acertada y contextualizada de apoyo a la inclusión de personas con discapacidad auditiva. En conclusión, podemos decir que la investigación permitirá a los docentes en su quehacer pedagógico llevar a todos los estudiantes a una educación más inclusiva que promueva valores tales como la aceptación, la consideración de ser comunidad de aprendizaje, el sentido de pertenencia a la misma, las relaciones interpersonales y la valoración de la diversidad. Para esto tenemos unas recomendaciones. La edad de algunos docentes influye en el uso y la actitud para aprender a utilizar las herramientas digitales. Se requiere generar espacios pedagógicos dentro de la jornada laboral para que los docentes no sean apáticos al uso de las herramientas tecnológicas, generar proyectos PIAR y DUAR de manera transversal en el uso de las herramientas tecnológicas, promover en las instituciones educativas un día donde se resalte la lengua de señas como metodología de comunicación, desarrollando un proyecto de inclusión, generar espacios de prácticas personales o grupales para atender situaciones relacionadas con la timidez, en consecuencia con la intención de que todos los docentes cualificados orienten adecuadamente el conocimiento de la lengua de señas, haciendo buen uso del comportamiento kinésico o lenguaje corporal, a fin de que los procesos pedagógicos sean orientados adecuadamente. Bueno, aquí doy por finalizado esta socialización de esta fase 3. Vamos a continuar con el proceso de desarrollo de esta investigación. Muchas gracias.